Vamos ahora con el ejercicio 23. Aquí tenemos que medir los ángulos que hay en estas figuras, que se llaman polígonos. Entonces, lo que tenemos que medir es este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Y en esta figura lo mismo, medimos este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Lo primero que vamos a hacer es nombrar estos ángulos para poder medirlos. Este va a ser el A, este va a ser el B, por ejemplo. Le ponéis los nombres que vosotros queráis. Este va a ser el C y este va a ser el D. Podéis llamarle con los nombres que queráis. Yo utilizo el abecedario. Este es el E, el F, el G y el H. Ya tenemos los nombres de los ángulos, vamos a ponerlos aquí para tenerlos más cómodo. A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Y aquí el E, el F, el G y el H. Ya los tenemos ordenados y ahora necesitamos nuestro transportador para poder medirlos. Empezamos por el A. Ponemos el transportador en el vértice, como siempre, y vamos a medir desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos que poner el 0 del transportador en este lado y vemos que nos da 90 grados. ¿Veis que es un ángulo recto? El ángulo A mide 90 grados. Vamos ahora con el ángulo B, colocamos el transportador de ángulos en el vértice y vamos a medir desde aquí hasta aquí, esta abertura. Entonces el 0 tenemos que colocarlo sobre este lado. ¿Veis que nos va a dar 90 grados también porque es un ángulo recto también? Lo medimos, tenemos que poner bien el transportador para que nos dé bien el cálculo. Y aquí tenemos el ángulo, va desde aquí, que está el 0, hasta aquí, que son 90 grados. ¿Veis? Entonces el ángulo B mide 90 grados también. El ángulo C vamos a medirlo y para ello ponemos el transportador, el centro de la regla lo ponemos aquí en el vértice y vamos a medir. Como el 0 está aquí, nos viene más fácil ponerlo en este lado. Vamos a hacer la medida desde aquí hasta aquí. Entonces el 0 lo tenemos que poner donde empecemos a medir. Empezamos a medir desde aquí, 0 grados, todo este ángulo, toda esta abertura, que son 135 grados. El ángulo C mide 135 grados. Nos queda el ángulo D, que es este de aquí. Traemos el transportador para aquí, para el vértice, lo colocamos bien y vamos a medir desde aquí hasta aquí. ¿Veis? Porque el 0 está aquí. Desde aquí, que es el 0, hasta aquí, que son 45 grados. 45 grados. Vamos ahora a medir el ángulo E. Traemos el transportador para el ángulo E. Y el 0 lo tenemos aquí. Entonces podemos poner el 0 aquí y hacer esta medida. Vamos a traer así el 0 para aquí. Ya tenemos puesto el transportador y ahora vamos a medir este ángulo que va desde este lado hasta este lado, que son más o menos 135 grados. El ángulo E mide 135 grados. El ángulo F, que es este, vamos a medirlo. Vamos a buscar primero el 0. El 0 está aquí, entonces lo tenemos que medir desde aquí hasta aquí, que son 45 grados. El ángulo F mide 45 grados. El ángulo G, ponemos aquí en el vértice el centro de la regla del transportador y el 0 está aquí. Entonces el 0 lo tenemos que poner en este lado porque si no, no podemos contar. Si venimos hacia aquí, estamos midiendo el otro ángulo, el que está por fuera, pero nosotros queremos medir el que está por dentro. Entonces colocamos el 0 aquí y ahora podemos medir el ángulo desde aquí hasta aquí, que son 135 grados también.
el ángulo G. Y nos falta el ángulo H, que es este. Traemos el transportador para aquí. Y ahora tenemos que medir desde aquí hasta aquí. Entonces el 0 lo traemos para aquí. Y miramos cuánto mide este ángulo, que son más o menos unos 45 grados. Entonces el ángulo H mide 45 grados también. Ya tenemos medidos todos los ángulos de estos polígonos. En el ejercicio 24 tenemos esta figura. Tenemos aquí dos rectas que se cortan y que hacen 4 ángulos. Y nos preguntan cómo son los ángulos A y C. El ángulo A está aquí y el ángulo C está aquí. Entonces, estos dos ángulos, como podéis ver, son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ponerlo aquí. Los ángulos A y C son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son ángulos que no tienen ningún lado en común. Fijaos que este es el lado de A y el otro lado de A. Y el lado de C y el otro lado de C son estos. No tienen nada que ver. La recta es la misma, pero los lados no, porque son dos semirrectas opuestas. Por lo tanto, son diferentes. Y el vértice es común. Entonces, estos dos ángulos están justo enfrentados y son opuestos, ¿veis? Estos dos ángulos están opuestos, por eso se llaman opuestos por el vértice y tienen el mismo vértice. Y ahora nos preguntan cómo son los ángulos B y C. Este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces, estos dos ángulos, si os fijáis, va uno y a continuación el otro y comparten el mismo vértice y uno de los lados, es decir, tienen un lado en común y el vértice en común. Por lo tanto, son ángulos consecutivos, pero además la suma de los dos ángulos, si tomamos toda la figura entera con los dos ángulos, nos da 180 grados, nos da una línea recta. Por lo tanto, son ángulos, como hemos visto, consecutivos y además adyacentes. Adyacentes son ángulos que además de ser consecutivos, su suma es de 180 grados. Entonces, B y C son adyacentes y consecutivos, vamos a poner, porque también son consecutivos. Vamos ahora a hacer el ejercicio 25 y en él tenemos que dibujar dos ángulos que sean consecutivos, dos adyacentes y dos opuestos por el vértice. Y vamos a empezar primero con los ángulos consecutivos. Vamos a dibujar aquí los ángulos consecutivos. Pues primero vamos a dibujar este ángulo, aquí tenemos el ángulo, y ahora vamos a dibujar otro ángulo a continuación de este. Los ángulos consecutivos son los que van uno y a continuación otro. Y no tienen por qué medir ninguna medida en especial. Simplemente tiene que estar uno después del otro. Estos dos serían dos ángulos consecutivos. Ahora tenemos que dibujar dos ángulos que sean adyacentes. Recordad que los ángulos adyacentes, además de ser ángulos consecutivos, es decir, uno después del otro, en total la suma de los dos tiene que darnos 180. Entonces vamos a dibujar primero un ángulo que mida siempre menos de 180 para que la suma de los dos nos pueda dar 180. Dibujamos aquí un ángulo, por ejemplo este. Aquí tenemos nuestro ángulo y ahora tenemos que dibujar otro ángulo a partir de aquí hacia allí, de manera que estos dos ángulos nos den un ángulo llano, nos sumen 180 grados. Entonces, desde aquí vamos a dibujar, fijaos, este ángulo es el ángulo que nos falta para que la suma de los dos nos dé 180. Entonces estos dos ángulos serían ángulos adyacentes. Y ya por último vamos a hacer dos ángulos que sean opuestos por el vértice. Aquí tenemos un ángulo y ahora lo que vamos a hacer para conseguir otro ángulo que sea opuesto por el vértice a este ángulo, lo que vamos a hacer es prolongar estas rectas para conseguir aquí otro ángulo. Vamos a prolongar esta recta y ahora vamos a prolongar esta recta hacia aquí, hacerla un poquito más larga. ¿Veis? Aquí nos queda otro ángulo y aquí tenemos los dos ángulos que nos piden. Son dos ángulos opuestos por el vértice, están uno enfrente del otro con el mismo vértice.